us to sleep, but now we're stressed out. Y ahora presentamos Sendero de Esperanza, con la producción y conducción de Héctor Benjamín Olea Cordero y Pedro Lara Pequero. Sendero de Esperanza. Análisis, teología, perspectiva. Esta ocasión queremos compartir un trabajo bajo el tema algunas observaciones al señor Guillermo Maldonado y a otras personas más respecto de Marcos 11:22 y el genitivo objetivo en general. Tengan la fe de Dios, genitivo subjetivo, o tengan fe en Dios, genitivo objetivo. Justificados por medio de la fe de Jesucristo, genitivo subjetivo, o por medio de la fe en Jesucristo, genitivo objetivo. No, señor Guillermo Maldonado y comparsa. Marcos 11:22 no habla de ninguna fe de Dios, sino de la fe que debemos tener en Dios. Fe en Dios, genitivo objetivo. Pienso que de haber tenido usted, señor Guillermo Maldonado, un conocimiento promedio del griego koiné, el idioma del Nuevo Testamento, tal vez no hubiese insistido en tal punto de vista. De todos modos, siendo ahora un tanto condescendiente con usted, es preciso admitir que, como lo voy a demostrar en este trabajo, incluso gente que no tiene las carencias del dominio del griego que tiene usted, al menos eso se supone, han cometido un error similar al suyo. Paso a explicarme. Ciertamente, la expresión griega que se lee en Marcos 11:22, pistin theu, está en caso genitivo. Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla como parece, ni se resuelve con el simple hecho de admitir que ciertamente la referida expresión está en caso genitivo. Existe pues en el griego la distinción entre el genitivo subjetivo, en este caso la fe de Dios, la que es propia de él, la que podría proceder de él, y el genitivo objetivo, en este caso de Marcos 11:22, la fe que tenemos en Dios. Ahora bien, Marcos 11:22 es un caso único, pues no tenemos otro siquiera igual en todo el Nuevo Testamento con el cual pudiésemos hacer alguna comparación y establecer algún contraste. No obstante, pienso que hay pistas seguras de que el genitivo objetivo, es decir, la traducción, la fe que tenemos en Dios, es la opción y el camino a seguir. Traigo ahora a colación y a continuación una lista de pasajes del Nuevo Testamento donde se ve claramente que la idea del genitivo objetivo es la dominante y la que viene a constituir una referencia inevitable en el análisis de Marcos 11:22. Claro está, no he dicho que en tales pasajes o en esa lista de pasajes se encuentre el genitivo objetivo. Lo que sí estoy afirmando es que en dichos pasajes, con una construcción sintáctica distinta, se apunta a la idea del genitivo objetivo que encontramos en Marcos 11:22. Invito entonces a que se lean y tomen en serio los siguientes pasajes bíblicos. Mateo 27:43, Juan 14:1, Hechos 24:15, también Hechos 27:25, 2 Corintios 1:9, 2 Corintios 10:4, 1 Tesalonicenses 1:8, 1 Timoteo 4:10, 1 Timoteo 5:5, 1 Timoteo 6:17, Tito 3:8, Hebreos 6:1, 1 de Pedro 1:21, también 1 de Pedro 3:5 y 1 de Juan 3:21. En conclusión, en Marcos 11:22, la expresión griega egete pistin theu debe traducirse y entenderse como un genitivo objetivo, es decir, tengan fe en Dios. Ahora bien, y para ser justo con el señor Guillermo Maldonado, voy a considerar un ejemplo concreto de falta de consistencia por parte de algunas versiones de la Biblia
en el tratamiento de un claro genitivo objetivo, pero en relación al papel mediador de la persona de Jesús asumido como el Cristo. A manera de introducción, quiero adentrarme en esta cuestión planteando las siguientes preguntas. ¿Justificados por medio de la fe de Jesucristo, genitivo subjetivo, o justificados por medio de la fe en Jesucristo, genitivo objetivo? Los textos bíblicos a considerar en este apartado serían Gálatas 2:16, Gálatas 3:26 y Filipenses 3:9, tomando como punto de partida la versión Reina Valera de 1960. Pasemos entonces a considerar a Gálatas 2:16. En la versión Reina Valera de 1960, Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nótese bien, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Repito, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso dice Gálatas 2:16 en la versión Reina Valera de 1960. Aquí encontramos dos expresiones que van a ser objeto de nuestro análisis. La primera es por la fe de Jesucristo y la segunda expresión es por la fe de Cristo. Pues bien, la expresión por la fe de Jesucristo es la traducción de la expresión griega dia pisteos Jesús Christou, que por supuesto está en caso genitivo. La segunda expresión por la fe de Cristo es la traducción de la expresión griega ek pisteos Christou, que también está en caso genitivo. Ahora bien, ¿cuál es el sentido del caso genitivo en estas dos expresiones? El sentido del genitivo subjetivo, o sea, la fe de Jesucristo, la fe de Cristo, o el sentido del genitivo objetivo, la fe en Jesucristo, la fe en Cristo. Pienso que la siguiente expresión, que también forma parte de Gálatas 2:16, en el griego kai gemeis eis Christon Iesun episteusamen, más bien. Repito, kai gemeis eis Christon Iesun episteusamen. La traducción de esta expresión griega sería: también nosotros creímos en Jesucristo. Esta expresión es un factor a considerar y que apunta hacia el genitivo objetivo. La importancia de esta última frase radica en que no es ambigua como el caso genitivo, que nos obliga a considerar la posibilidad de un genitivo objetivo y la posibilidad de un genitivo subjetivo, decisión que por cierto no se debe tomar a la ligera. Entonces, el empleo por el autor de la preposición griega eis más las palabras Christon y Iesun en acusativo apunta indefectiblemente a la idea locativa en Jesucristo, idea a la que indica precisamente el genitivo objetivo, el cual señala en realidad un complemento directo, pero con el caso genitivo. Además, no podemos perder de vista que la forma verbal episteusamen corresponde al verbo pisteuo, que significa tanto creer como tener fe. En consecuencia, una traducción legítima de episteusamen en el contexto de Gálatas 2:16 es: también nosotros tuvimos fe en Jesucristo. Repito, también nosotros tuvimos fe en Jesucristo, o también nosotros creímos en Jesucristo. Pero el asunto no queda ahí, pues resulta que el mismo autor de Gálatas en el capítulo 3, versículo 26, vuelve a dar evidencia de que con el uso de las expresiones dia pisteos Jesús Christou y ek pisteos Christou en el versículo 2:16, tenía en mente el genitivo objetivo. Pues bien, a la evidencia a la que estoy haciendo referencia es a la expresión en Cristo Jesús, que está en el capítulo 3, versículo 26, cuya traducción sería en Jesucristo. Ya que con el uso de esta expresión, es claro que con el uso de esta expresión, el autor de Gálatas vuelve a insistir en que está apuntando al genitivo objetivo en Cristo, en Jesucristo.
Por otro lado, es preciso admitir que con el uso de la preposición en más las palabras Cristo y Jesús en caso dativo, es exactamente equivalente a la idea expresada por la preposición eis más las palabras Cristón y Jesús en caso acusativo, empleada por el autor en el capítulo 2, versículo 16. Conclusión: la expresión eis, Cristón y Jesús, es decir, la preposición eis más el acusativo, y la expresión en Cristo y Jesús, la preposición en más el caso dativo, señalan indefectiblemente a la idea del genitivo objetivo, a la misma idea del genitivo objetivo. En suma, las expresiones de Gálatas 2:16, cito, dia pisteos Jesús Christou y ek pisteos Christou, es decir, por medio de la fe en Cristo y por medio de la fe en Jesucristo y por medio de la fe en Cristo, deben entenderse y traducirse como apuntando al genitivo objetivo. Pues tanto en el versículo 2:16 como luego en el 3:26, el autor de Gálatas usó dos expresiones distintas, pero totalmente equivalentes, con lo cual dejó ver que siempre tuvo en mente la idea del genitivo objetivo. Finalmente, a la luz de los datos que arroja nuestro análisis, una traducción acertada de Gálatas 2:16 debe ir en la siguiente línea: sabiendo que el ser humano no es justificado por medio de las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído o tenido fe en Jesucristo para ser justificados por medio de la fe en Cristo y no por medio de las obras de la ley, por cuanto por medio de las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, como testimonio negativo, quiero decir que el mismo error que ha cometido el señor Guillermo Maldonado en relación a Marcos 11:22 es el mismo error en que cayeron junto a la Reina Valera del 60 en relación a Gálatas 2:16, la Reina Valera 1995 y la llamada Reina Valera contemporánea del año 2011. Repito, el mismo error que ha cometido el señor Guillermo Maldonado en relación a Marcos 11:22 es el mismo error en que cayeron junto a la Reina Valera de 1960 en relación a Gálatas 2:16, la Reina Valera 1995 y la llamada Reina Valera contemporánea del año 2011, que se suponía que vendrían a hacer una superación definitiva de la Reina Valera de 60. Sin embargo, estamos viendo que, sin negar que estas dos versiones en algunos aspectos lograron superar la Reina Valera de 60, notamos que en este aspecto se reproduce tal cual el mismo error de la Reina Valera de 1960, se reproduce tal cual en la Reina Valera de 1995, incluso en la Reina Valera contemporánea del año 2011. Como testimonio positivo y que favorecen las conclusiones de mi trabajo están la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera actualizada 2015 y la Biblia de Jerusalén. Repito, como testimonio positivo y que favorecen las conclusiones de mi trabajo a favor del genitivo objetivo en Gálatas 2:16 están las siguientes versiones de la Biblia: la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera actualizada del año 2015 y la Biblia de Jerusalén. Pasemos ahora a considerar la problemática en torno a Filipenses 3:9, que en la versión Reina Valera del 60 dice así: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Aquí el problema está con la expresión que es por la fe de Cristo, fe de Cristo. Nótese y léalo en su casa, busque su Biblia y chequee a Reina Valera de 1960 en Filipenses 3:9 y va a ver ahí la expresión fe de Cristo, que equivale a un genitivo subjetivo. Aquí nos encontramos con la siguiente pregunta de inicio: ¿la fe de Cristo, genitivo subjetivo, o la fe en Cristo, genitivo objetivo? Respecto a este pasaje, solo diré que toda la argumentación presentada en relación a Gálatas 2:16 y 3:26, y considerando que ambas cartas se supone que provienen del mismo autor, es decir, tanto Filipenses como Gálatas se supone que vienen de la mano, de la pluma del apóstol Pablo, de la autoría del apóstol Pablo, concluimos que la expresión griega Christou, que está en caso genitivo, por supuesto, debe entenderse como un genitivo objetivo en Cristo.
Entonces la Reina Valera, una revisión de la traducción de Reina Valera y proponiendo una mejor traducción de Filipenses 3:9 sería, por ejemplo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo. Por medio de la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Ahora, como testimonio, como testimonio negativo, me es preciso decir que el error en que ha caído el señor Guillermo Maldonado en relación a Marcos 11:22 es el mismo error en que ha caído respecto de Filipenses 3:9, la Reina Valera 1960. Ahora, y como dato curioso, resulta que al llegar a Filipenses 3:9, tanto la Reina Valera 95 como la Reina Valera contemporánea, que en el caso de Gálatas 2:16 estuvieron juntitos y repitiendo el error de la Reina Valera 60, resulta que en Filipenses 3:9 la Reina Valera del 95 y la Reina Valera contemporánea tomaron distancia de la del 60 y ambas favorecen mi trabajo junto a otras versiones de la Biblia. Finalmente, quiero poner punto final a este trabajo considerando un último pasaje que es Apocalipsis 14:12, que en la versión Reina Valera de 60 se lee de la siguiente manera: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Repito, y la fe de Jesús. Note, no dice la Reina Valera la fe en Jesús. Ahora bien, volvemos a preguntarnos, ¿la fe de Jesús, genitivo subjetivo, o la fe en Jesús, genitivo objetivo? Mi conclusión personal es que en Apocalipsis 14:12, la palabra Jesús debe entenderse como un genitivo objetivo en Jesús. Pienso que hay dos pistas que nos permiten elegir al genitivo objetivo como la opción adecuada. La primera es la forma en que se hace referencia a la fe de la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2:19 y a la fe de los santos en Apocalipsis 13:10. Repito, la primera pista, la forma en que se hace referencia a la fe de la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2:19 y a la fe de los santos en Apocalipsis 13:10, cuyo pasaje voy a leer ahora mismo. Vámonos con Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10 dice de la manera siguiente: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bueno, creo que estoy citando el pasaje mal. Vamos a ver. Voy a buscar a Apocalipsis 2. Voy. Un momentito, por favor. Voy para ver cómo estos dos pasajes que voy a citar realmente echan abajo la hipótesis de la Reina Valera de que debe ser genitivo objetivo. Apocalipsis 2:19. Apocalipsis 2:19, que es el pasaje que debí leer correctamente. Ahí voy. Apocalipsis 2:19 dice: yo conozco tus obras, amor y fe. Noten, yo conozco tus obras, amor y fe. Ahí, en la manera que está hablando de la fe, Apocalipsis 2:19 está hablando de la fe en el sentido objetivo, el genitivo objetivo. Está hablando de la fe de la iglesia de Tiatira, no de la fe de Jesucristo, no, está hablando de la fe que tienen en Dios, que tienen en Jesucristo los hermanos de la iglesia de Tiatira. Vamos entonces con otro pasaje a considerar, que sería Apocalipsis 13:10. Apocalipsis 13:10 también va en la línea de favorecer el genitivo objetivo. Apocalipsis 13:10 dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. He aquí la paciencia y la fe de los santos. Apunta a la fe que tienen los santos en Dios y en Jesucristo, y no a la fe de Jesucristo o a la fe de Dios. Está hablando de la fe que poseen los santos. Y estos dos pasajes favorecen de manera innegablemente a la idea del genitivo objetivo. La segunda pista tiene que ver con el hecho de que la palabra Jesús, si bien no la acompañó el autor con la preposición en, por la flexión o desinencia que tiene, también podría considerarse un dativo locativo, lo que nos llevaría a reafirmar la idea del genitivo objetivo en Jesús.
Así también debe entenderse la expresión mi fe, que también debe entenderse en genitivo objetivo, o sea, la fe de ustedes en mí, en Apocalipsis 2:13. Ahora, como testimonio negativo, quiero decir que el error cometido por el señor Guillermo Maldonado en relación a Marcos 11:22 lo han cometido en relación a Apocalipsis 14:12 junto a la Reina Valera del 60, la llamada Reina Valera del 95, la Reina Valera actualizada 2015, la Biblia de Jerusalén, la Sagrada Biblia traducida de la Vulgata Latina y la Biblia de las Américas, aunque hay que admitir que la Biblia de las Américas tiene una nota que explica y reconoce la posibilidad de que se traduzca como un genitivo objetivo, ¿ok? Ahora, como testimonio positivo y que avalan las conclusiones de mi trabajo en relación a Apocalipsis 14:12 están la Reina Valera contemporánea y la Nueva Traducción Viviente. En fin, después y en conclusión, después de este recorrido, después de este análisis, es obvio que en primer lugar el señor Guillermo Maldonado ha cometido un error terrible, pero persiste en él en la línea y de insistir en leer a Marcos 11:22 como un genitivo subjetivo, la fe de Dios, cuando debe ser leído como un genitivo objetivo, la fe en Dios. Luego podemos también hemos demostrado que ese error cometido por el señor Guillermo Maldonado no es solo de él, sino también que muchos traductores y muchas afamadas y reconocidas traducciones de la Biblia también han cometido el mismo error que ha cometido Guillermo Maldonado. En relación a Marcos 11:22 lo han cometido, en relación a Gálatas 3:16, 3:26, también junto a Filipenses 3:9, y también han cometido el mismo error que el señor Maldonado, pero en Apocalipsis 14:12. Creo que hemos hablado con claridad, creo que ahí están las evidencias y las conclusiones son sencillas. El señor Maldonado está equivocado en relación a Marcos 11:22 y muchas traducciones de la Biblia, también en relación a otros pasajes.